Buen día, compañeros, profesora. Esta ocasión hablaremos de las características generales de la delegación Gustavo Amadero. Como primera instancia hablaremos de las características territoriales. Se entiende a las características territoriales como todo aquello que es físico proveniente del lugar que es estudiado, la extensión, los límites, los ríos, las montañas, el clima, etc. Esta es la parte natural del territorio. Situación geográfica. La delegación tiene una superficie de 8.708.56 hectáreas, que representa el 5.8% del área total del Distrito Federal. Dicha superficie se divide en 7.470.56 hectáreas de suelo urbano y 1.238 hectáreas en suelo de conservación, es decir, el 85.78% y 14.22 respectivamente. Medio físico natural. La delegación presenta clima templado con bajo grado de humedad y con una precipitación anual promedio de 651.8 milímetros. La temperatura media anual es de 17 grados centígrados. La altitud promedio es de 2.240 metros sobre el nivel del mar. El subsuelo se encuentra integrado por las siguientes zonas: lacustre, de transición y la de lomerío. La primera de ellas se localiza al sureste, constituida por las formaciones arcillosas superior e inferior, con gran relación de vacíos. Entre estos dos estratos se encuentra una fase de arena y limo de poco espesor llamada capa dura. A profundidades mayores se tienen principalmente arenas, limos y gravas. Hacia la parte norte, las dos formaciones de arcilla se hacen más delgadas, hasta llegar a la zona de transición, la cual está constituida por intercalaciones de arena y limo, con propiedades mecánicas muy variables. Entre los ríos y escurrimientos más importantes se encuentran Arroyo La Armella y La Mora, que tienen su origen en la Sierra de Guadalupe. Bajan paralelamente por todo Coautepec, uniéndose en el arroyo La Ribera y desembocando en el río San Felipe, que presenta una intersección con los ríos Tlanepantla y de los Remedios, de modo que este último es uno de los más importantes por su caudal y longitud, ya que cruza la delegación en forma transversal y parte del Estado de México. Al llegar nuevamente al territorio delegacional, conforma el límite con este. Por último, el Gran Canal se localiza en la zona de Aragón y cruza en dirección suroeste-noroeste. Características urbanas. Se entiende a las características urbanas como toda la parte que ha sido modificada por el ser humano en relación a su entorno, infraestructura, comunicaciones, reserva territorial, etc. Estas características han sido modificadas en base a la innovación y la tecnología de cada determinado tiempo y en base a la demanda de la población. Para entendimientos del Plan Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo Amadero, aparece al principio dentro del tema diagnóstico, en el subtema usos de suelos y con los párrafos distribución de usos de suelo, habitacional, habitacional mixto, industria, equipamiento, espacios abiertos y estructura urbana. También dentro del mismo tema en el subtema vialidad y transporte, y con los párrafos vialidad y transporte. Y de igual manera alcantarillado, aguas residuales, tratadas, electricidad, alumbrado público, equipamiento, servicios, educación, cultura, salud, asistencia, deporte, administración pública y gobierno, comercio y abasto, comunicaciones y transporte, seguridad y justicia, comunicaciones, desechos sólidos y espacios abiertos. Igualmente en los subtemas reserva territorial, conservación patrimonial y paisaje urbano, y en el subtema de medio ambiente con los párrafos contaminación del medio ambiente, contaminación atmosférica, contaminación por ruido, contaminación del agua y desechos sólidos. Distribución de usos de suelo. De las 8.708.56 hectáreas que contiene de superficie la delegación Gustavo Amadero, el 35% del área total es suelo urbano, que son 3.048 hectáreas. De habitacional mixto, de igual manera, es el 35%, igual con 30.048 hectáreas. La industria representa el 6% del área total, que son 522.51 hectáreas. En equipamiento son 696.68 hectáreas, representando el 8% de la superficie,
y los espacios abiertos el 16% del área total de la delegación, con una superficie de 1.393 hectáreas. Vialidad y transporte. Vialidad. La estructura vial primaria de la delegación Gustavo Madero presenta una cobertura desequilibrada, mejor resuelta hacia la parte surponiente, entre la calzada Vallejo, la avenida Eduardo Molina, el eje 5 Norte, Montevideo y el circuito interior, y con problemas de accesibilidad hacia los asentamientos de Coautepec, confinados por la Sierra de Guadalupe, y a la zona nororiente limítrofe con los municipios de Netzahualcóyotl y Ecatepec. Transporte. De los viajes que se generan en la zona metropolitana, el 54% corresponden al Distrito Federal, siendo Gustavo Madero la segunda delegación más poblada del Distrito Federal, con el papel de enlace entre el sector metropolitano norte y el centro de la ciudad. Atrae y genera aproximadamente 2 millones de viajes, productos de una intensa interrelación de actividades económicas con el resto de la región, sobre todo por los desplazamientos de casi la mitad de la PEA a la ciudad central y municipios zona conurbada. Infraestructura, equipamiento y servicios. La infraestructura con la que cuenta es agua potable, alcantarillado, aguas residuales tratadas, electricidad, alumbrado público, y estas cubren del 90 al 100% en toda la extensión de la delegación. Equipamiento y servicios. Los equipamientos más importantes por su tamaño y su radio de influencia son educación, cultura, salud, asistencia, deporte, administración pública y gobierno, comercio y abasto, comunicaciones y transportes, seguridad y justicia, comunicaciones, desechos sólidos y espacios abiertos. Reserva territorial. En la delegación no existe un área específica destinada a reserva territorial y carece de terrenos lo suficientemente grandes para desarrollar nuevos fraccionamientos o conjuntos habitacionales. Como tercer y último apartado, hablaremos acerca de las características socioeconómicas. Se entiende a las características socioeconómicas como la parte en la que vive, genera y está constituida una sociedad en un determinado lugar. Es la parte en la que las personas se mueven a su alrededor para tener estabilidad y generar sus recursos. En el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo Madero aparece al principio dentro del tema diagnóstico, subtema aspectos demográficos y socioeconómicos, y con los párrafos aspectos demográficos, población y tasa de crecimiento, densidad de población, población según lugar de nacimiento, pirámide de población del Distrito Federal, pirámide delegacional de la Gustavo Madero, aspectos socioeconómicos, distribución de población económicamente activa por sector, población ocupada por sector de actividad según situación en el trabajo, empleo, desocupación y subempleo, marginación, índice de desarrollo humano, educación, población alfabeta, población mayor de 5 años que habla lengua indígena, actividad económica y comercio informal. También dentro del mismo tema, en el subtema vivienda, y con los párrafos procesos de poblamiento, características de la vivienda, propiedad de la vivienda, problemática de la vivienda, relación de colonias por dirección territorial en la GAM, unidades habitacionales, y de igual manera en el subtema asentamientos irregulares. Aspectos demográficos y socioeconómicos. Población y tasas de crecimiento. La población total de la delegación Gustavo Madero para el 2000 ascendía a 1.235.542 habitantes, representando el 14.4% de la población del Distrito Federal y el segundo lugar por el número de habitantes después de Iztapalapa. Densidad de la población. La densidad de la población en el suelo urbano de la delegación Gustavo Madero asciende a 141.8 habitantes por hectárea, lo que significa que se sitúa en el cuarto lugar en el Distrito Federal, mientras que Iztacalco, con 176.5 habitantes por hectárea, ocupa el primer lugar. Cuauhtémoc, con 159.1 habitantes por hectárea, el segundo, e Iztapalapa, con 152 habitantes por hectárea, en el tercer sitio. Pirámide de población de la delegación Gustavo Madero. En cuanto a la distribución de la población, se observa que 640.409 habitantes son mujeres, que representan el 51.8% de la población, y 595.133 son hombres, que representan el 48.2% de la población de la delegación Gustavo A. Madero. Aspectos socioeconómicos. El sector primario ocupa una porción mínima de la población económicamente activa en la delegación.
apenas el 0.2%. Por su parte, el sector secundario participó con 23.3% de la población económicamente activa, porcentaje semejante al que presentó el Distrito Federal. En contraste, la mayor participación la ocupó el sector terciario con 73.5%, en tanto que el Distrito Federal registró el 75%. ¿Ves la película? Índice de Desarrollo Humano. El índice de desarrollo humano en la delegación Gustavo Amadero, comparado con los municipios del país y con otras delegaciones, ocupa el sitio 17, lo que significa que solo 16 están en mejor situación y que es superior a 2.426. La calificación corresponde a un nivel alto, sin embargo, en comparación con otras delegaciones ocupa el sitio 13, es decir, 3 tienen un índice inferior al suyo. Estas son Milpalta, Tláhuac e Iztapalapa. Llegamos a casa.